Abrimos la palabra del Señor en el Salmo 51. Este salmo de arrepentimiento y plegaria pidiendo la purificación nos va a servir de base para este mensaje, donde vamos a hablar del arrepentimiento genuino. Oremos. Padre, gracias por esta oportunidad que tú nos concedes nuevamente de traer tu palabra. En tus manos nos ponemos reconociendo nuestra incapacidad humana y pidiéndote que tu Espíritu Santo hable por medio nuestro, Señor, para llegar a la vida de tu pueblo aquí reunido. Gracias porque tenemos tu palabra, porque podemos meditar en ella. Danos también un corazón humilde para atesorarla, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, el Salmo 51, este salmo de arrepentimiento de David, forma parte, junto con el Salmo 32, de la experiencia. Fue escrito precisamente cuando David, después de su relación con Betsabé y del asesinato de Urías, el esposo de ella, precisamente este salmo es un salmo que refleja el arrepentimiento de David después de su pecado. El Salmo 32 nos comparte la experiencia de David mientras vivió en esta situación de pecado. Como él dice: mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Bueno, este salmo revela la experiencia de David mientras estuvo en pecado y después su arrepentimiento, cuando también junto con el Salmo 51 revela lo que es el arrepentimiento. Somos seres que hemos conocido al Señor, somos hijos de Dios, pero aún tenemos una naturaleza pecaminosa con la que luchar, con la que batallar. La Biblia nos habla al respecto. La Biblia nos dice una y otra vez que tenemos que crucificar la carne, que tenemos que crucificarla con sus pasiones y deseos. Romanos capítulo 7, ese pasaje conocido en que el apóstol Pablo nos testifica de la gran lucha que él estaba experimentando con la carne, cómo él luchaba internamente, y esa lucha nos hace a cada uno de nosotros identificarnos con él, porque de alguna manera u otra también la hemos experimentado y la seguiremos experimentando mientras estemos en esta tierra. Cuando pecamos, cuando pasamos por la experiencia triste de la desobediencia a Dios, solo hay una forma en la cual podemos regresar al Señor, y es con un corazón arrepentido. Tristemente, muchas personas dicen: estoy arrepentido. Sin embargo, después su conducta dice todo lo contrario. O sea, no hay evidencias de que se ha producido en ellos un genuino arrepentimiento. El Señor dijo habló de frutos de arrepentimiento. El arrepentimiento tiene frutos. El arrepentimiento tiene evidencias. Ahora, ¿cómo podemos saber que el arrepentimiento es verdadero? Ninguno de nosotros tiene la capacidad de mirar en el alma del ser humano, de otro ser humano, de saber lo que ocurre en su interior. Sin embargo, ¿de qué manera podemos saber que se ha producido un arrepentimiento verdadero en la vida de otra persona o en nuestras propias vidas? Ciertamente solo Dios conoce el corazón. Sin embargo, cuando meditamos en este Salmo 51, Él nos puede ayudar a identificar un arrepentimiento verdadero, porque el Salmo 51 es el testimonio de un hombre arrepentido, profundamente arrepentido. Quiero que meditemos en él y lo que la palabra de Dios nos dice sobre este tema. En primer lugar, si hay un genuino arrepentimiento, habrá un reconocimiento sincero y franco de nuestro pecado. David dijo en este Salmo 51:
Verso 4, contra ti solo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos. Esto es lo que podríamos llamar una confesión directa, clara, de lo que es el pecado. Contra ti solo. David era consciente de lo que debería estar cada creyente también consciente, buscando el perdón, que el pecado es una ofensa contra Dios en primer lugar. Dios es santo y el pecado le ofende. Si una persona no reconoce su pecado, si no dice la verdad en cuanto a su pecado, con toda probabilidad no está arrepentido. Cuando Dios llama a algo pecado, nosotros debemos hacer lo mismo. El intentar justificar lo malo que hacemos delante de Dios no tiene valor. Muchas veces asumimos lo que podríamos llamar la racionalización, que es tratar de justificar una conducta pecaminosa. Tratar de que lo negro sea blanco, justificar lo malo que hacemos. Si una persona no dice la verdad o dice parte de ella, no está arrepentida. Y la verdad está en la palabra. ¿Quiere saber qué es pecado? Lea la Biblia. Aplique sus principios y preceptos. Es cierto que la Biblia no nos habla sobre cada situación en específico en la que usted y yo pudiéramos encontrarnos hoy y que pueda llevarnos al pecado. Sin embargo, cuando aplicamos los principios generales que tiene la Biblia, por medio de la dependencia de Dios y la iluminación del Espíritu Santo, podemos entender el por qué no hacer una cosa, porque es pecaminosa. La total sinceridad es una evidencia de que se ha producido un genuino arrepentimiento, de que Dios ha obrado convicción profunda en un corazón y ese corazón ha respondido. Así fue como se comportó el hijo pródigo. ¿Recuerdan? Si vamos a Lucas, en el capítulo 15, verso 21, podemos leer: y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. He pecado contra el cielo y contra ti. Esta expresión significaba que él había pecado contra Dios. No solo se había dado cuenta de la futilidad de su situación, sino que también entendió la gravedad de sus transgresiones contra el Padre. Sinceridad, dejar de justificarnos. Como pastor he tenido la experiencia muchas veces de conversar con cristianos que han estado en desobediencia, y he tenido la triste experiencia de ver a muchos justificando una y otra vez su pecado. A estos hermanos siempre les digo: esa conducta no te va a llevar a ningún buen lugar. Lo primero que debes hacer, apartándonos de lo que has hecho, de tu acción, es que reconozcas que has ofendido a Dios. Por nuestro pecado podemos ofender a otras personas, algunas de ellas personas que amamos, pero al primero que ofendemos y contra quien primero pecamos es contra Dios. Y lo mejor es la confesión. Primera de Juan 1:9 dice: si confesamos nuestros pecados, ir al Señor con humildad y decirle: Señor, te he ofendido, esto que he hecho no te agrada, porque tu palabra lo llama pecado y yo también lo llamo pecado.
Eso es un verdadero arrepentimiento, porque hay un reconocimiento sincero y franco del pecado. En segundo lugar, si hay verdadero arrepentimiento, hay deseo de apartarse totalmente del pecado. La palabra de Dios, aquí en este Salmo 51, esta oración de David expresa este deseo. En el verso 7 dice: purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Luego en el verso 9: esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Verso 10: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. El arrepentimiento es dar media vuelta, tomando como base la verdad, caminar en dirección opuesta a la que íbamos, que desagrada a Dios, romper de manera definitiva con las cosas pecaminosas de antes. La palabra del Señor nos dice en Proverbios, en el capítulo 28, verso 13, donde podemos leer estas palabras: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Esto es tomar como base la verdad revelada de Dios en cuanto a nosotros mismos, en cuanto a las cosas que le agradan, en cuanto a las cosas que le ofenden. Tomar esa verdad con un corazón humilde y hacer un cambio de dirección. Tu palabra es verdad, dijo el Señor, mientras que el diablo es el engañador y el mentiroso. Cuando una persona comienza a ser tentada, el diablo pone malos pensamientos en su mente, pensamientos de engaño, de mentira. Nada tienen que ver con la verdad, parecen verdaderos, pero son puras mentiras del diablo. Aquel que está siendo tentado, Satanás no le dice de las consecuencias que tendrá que enfrentar después de su pecado. Satanás no le dice: un día se sabrá y harás mucho daño. No dice eso. Es más, llega a decirle a la persona: nadie lo sabe. Él trata de que el que está siendo sometido a la tentación se olvide o no crea lo que el mismo David reconoció en este Salmo 51, cuando dijo en el verso 6: he aquí, tú amas la verdad en lo íntimo. Lo que usted y yo somos en lo íntimo, en lo privado, cuando nadie nos está mirando, eso es lo que realmente somos. Esa es la medida de nuestra integridad. No lo que aparentamos ante otros y lo que otros puedan pensar de nosotros, sino lo que realmente Dios ve cuando nos mira. ¿Se ha puesto a pensar en esto? Dios ama la verdad en lo íntimo. Dios ama la verdad en lo íntimo. El abandonar el pecado sigue inmediatamente a la confesión de pecado. Ambos representan el arrepentimiento genuino, el deseo de romper completamente con el pasado. Jesús, ¿recuerdan las palabras que le dijo a aquella mujer que fue sorprendida en pleno acto del adulterio y que fue traída ante él para que el Señor la apedreara y diera allí su aprobación a ese acto que ellos ya habían planificado? Jesús le preguntó a la mujer: ¿dónde están los que te condenan? ¿Se han ido, Señor? Si ellos no te condenan, yo tampoco. Vete y no peques más. Vete, estás perdonada.
pero no peques más. En tercer lugar, si hay verdadero arrepentimiento, hay humildad y quebrantamiento de espíritu. Se cuenta una historia de que en un culto de avivamiento en una iglesia, un niño le dijo a su madre al regresar de los cultos: mamá, don fulano de tal está arrepentido y buscando paz con Dios, pero mamá no la encontrará esta noche. Y le preguntó a la madre: ¿por qué dices eso, hijo? Porque lo vi, solo tenía doblada una rodilla. Mamá, no hallará la paz mientras no doble las dos. Bueno, esa es una gran verdad. Sin total humildad no hay verdadero arrepentimiento. El Salmo 51 dice en el verso 17: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. David está hablando de su propia experiencia. Está compartiendo lo que era parte de su vida. Dios no desprecia al corazón arrepentido, humillado, a pesar de lo que usted ha hecho. La alegría por el alivio y el descanso que produce el arrepentimiento no le van a dejar allí imperturbable e indiferente. Dios toca lo más profundo de su ser. Dios le pone de rodillas con un inmenso gozo que le inunda por el alivio del perdón. Usted tendrá una actitud humilde. Un corazón contrito es aquel que no espera nada ni exige nada. No le pone condiciones a Dios. Las personas quebrantadas, las personas humilladas, se sienten agradecidas por el simple hecho de estar vivos sin merecerlo. Cuando hay un arrepentimiento absoluto, el corazón quebrantado y humillado, las emociones se desbordan. Recordemos aquel publicano que nos cuenta la palabra en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 18, donde podemos leer las siguientes palabras. Lucas 18, verso 13. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Esto es arrepentimiento. Esto es un corazón humilde. En el Salmo 34, verso 18, también podemos leer lo que nos dice la Biblia: cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. En el libro de Isaías, en el capítulo 66, verso 2, también podemos leer las siguientes palabras: mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová, pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. El arrepentimiento se manifiesta cuando hay humildad y un quebrantamiento espiritual. En cuarto lugar, el verdadero arrepentimiento es la confianza de que cuando ha habido perdón y restauración, o sea, que cuando se produce arrepentimiento, está la confianza de que realmente Dios da perdón y restauración. Cuando Dios dice te perdono, lo dice de verdad. ¿Cree usted eso? Yo sé que a nosotros nos cuesta un poco de trabajo. ¿Saben por qué? Porque no es así como reaccionamos nosotros. Cuando alguien peca contra nosotros, cuando alguien nos hiere, nos cuesta perdonar. Y de hecho, humanamente es imposible hacerlo en muchas situaciones. Y aunque en ocasiones les decimos
por dentro estamos hirviendo. Solo es una apariencia. No olvidamos. Y cuando menos lo espera la persona, le recordamos lo que nos hizo. Por eso nos cuesta a veces entender que Dios sea diferente. Pero ¿saben qué? Lo es. Si Dios no fuera así, ninguno de nosotros pudiera estar aquí. Es más, ninguna persona en ningún lugar podría buscar a Dios, porque nuestros pecados, dice la palabra, nos separan de Él, le ofenden. Pero cuando vamos a Él con un corazón arrepentido, Él mira nuestras vidas y cuando dice te perdono, lo dice de verdad. Por eso David, después de haber pecado, prefirió caer en las manos de Dios que en las manos de los hombres. El dar la vuelta e ir en otra dirección nos hace confiar que el Señor nos ha perdonado y restaurado. Es lo primero que Natán hace con su amigo David, cuando después de haberle confrontado, él reconoce su pecado. Y David le dice, no morirás, ahora habrá consecuencias. Las consecuencias tenemos que enfrentarlas. Allí están. Y algunas se enfrentan durante toda la vida. Dios nos perdona, pero allí están las consecuencias. Todos los pecados son perdonables cuando se confiesan y se desechan. Pero algunos pecados tienen ramificaciones tremendas, con horribles y a veces permanentes secuelas. Estoy seguro que David bajó a la tumba, odiando el día en que adulteró con Betsabé, por los constantes conflictos y consecuencias que resultaron. Pero en lo más profundo de su ser, sabía que el Dios de gracia le había perdonado. Y él creía en ese perdón. Si no, no podía haber actuado como actuó. No hubiese podido continuar con su vida. Aún habiendo caído tan profundamente, David llegó a ser un hombre extraordinario, porque si grande fue su pecado, grande fue su arrepentimiento. Después de todo, el Señor le permitió seguir viviendo, ¿verdad? Podía haber exterminado a David en ese momento, juzgarlo con la muerte, y por gracia lo dejó vivo. Por gracia, usted y yo seguimos viviendo hoy, aun cuando ofendemos y pecamos contra Dios.